El viento aullaba contra los cristales, cada ráfaga haciendo temblar el viejo caserón de los abuelos de Leo. Dentro, él, Clara y un par de amigos más se reunían alrededor de una mesa de caoba, la única luz proveniente de unas cuantas velas cuyo parpadeo danzaba en sus rostros expectantes. La idea había surgido como una broma, una forma de matar el aburrimiento en aquella noche de tormenta. Jugar a la ouija. Leo, siempre el más escéptico, colocó el tablero sobre la mesa con una sonrisa burlona. Clara, por otro lado, se abrazaba a sí misma, una mezcla de miedo y emoción brillando en sus ojos. Ninguno de ellos sabía que aquella noche no buscaban simplemente una emoción pasajera, sino que estaban abriendo una puerta que jamás podrían volver a cerrar. El juego comenzó con una ligereza casi infantil. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Clara con voz temblorosa. La planchette se deslizó lentamente hacia el sí. Se miraron entre ellos, conteniendo la risa nerviosa. Las preguntas siguieron siendo triviales. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Te gusta la lluvia? Las respuestas eran simples, casi predecibles. Pero entonces la atmósfera comenzó a cambiar. El aire se volvió pesado, cargado de una electricidad estática que erizaba el vello de sus brazos. Leo, intentando romper la tensión, preguntó en tono de broma: ¿tienes algún secreto que contarnos? El silencio se apoderó de la habitación, roto solo por el crepitar de las velas. La planchette se movió, esta vez con una velocidad inquietante, deletreando el nombre de una antigua novia de Leo que nadie más conocía. Luego se deslizó hacia los números, marcando una fecha, la fecha del accidente de coche que el padre de Clara había sufrido años atrás, un evento que ella nunca había mencionado. El juego había dejado de ser divertido. La entidad comenzó a revelar sus miedos más profundos, a predecir desgracias con una precisión aterradora, susurrando promesas de dolor a través del tablero de madera. El pánico se apoderó del grupo cuando intentaron terminar la sesión. «Adiós», suplicaron, pero la planchette se negaba a moverse hacia la despedida. En su lugar, dibujó un círculo infinito en el centro del tablero, una y otra vez. De repente, las luces de las velas se extinguieron a la vez, sumiendo la habitación en una oscuridad casi total. Un grito ahogado escapó de los labios de Clara. Las luces de la casa comenzaron a parpadear de forma frenética, iluminando destellos de caos. Libros volando de las estanterías, sillas arrastrándose por el suelo de madera, un espejo antiguo estallando en 1000 pedazos. En el centro de la habitación, una figura sombría comenzó a materializarse, un torbellino de humo oscuro y susurros malévolos que tomó una forma vagamente humana. La entidad ya no se comunicaba a través del tablero. Ahora estaba con ellos, su presencia helada atrapándolos en un juego mortal del que no había escapatoria. Los gritos se ahogaron en el estruendo de la tormenta y el caos desatado. La luz del alba
se filtró a través de las ventanas rotas, iluminando una escena de devastación silenciosa. La habitación era un caos de muebles destrozados y cristales rotos. Sobre la mesa, el tablero de Ouija permanecía intacto, con la planchette descansando sobre la palabra adiós de Leo y Clara y de sus amigos. No quedaba ni rastro, solo el eco de sus gritos atrapado entre las paredes y el olor a miedo y ozono. La casa quedó como un monumento mudo, una terrible advertencia para cualquiera que, en su arrogancia, se atreviera a llamar a las puertas de lo desconocido, olvidando que hay juegos que nunca deben ser jugados y preguntas que nunca deben ser formuladas. No estaba buscando problemas, solo un poco de diversión. Era una noche de tormenta y mi hermano menor, Leo, y yo estábamos hurgando en el ático polvoriento de nuestros abuelos. Allí, bajo una lona raída, encontramos una caja de madera. Dentro, una tabla Ouija con su superficie lisa y letras misteriosas mirándonos fijamente. La curiosidad nos pudo. Encendimos una sola vela, cuyo parpadeo proyectaba sombras danzantes en las paredes, y colocamos nuestros dedos sobre el puntero. Al principio fue un juego. Nos reíamos mientras hacíamos preguntas tontas. Pero entonces la atmósfera cambió. El puntero empezó a moverse, ya no de forma errática, sino con una determinación violenta y antinatural. Deletreó un nombre que no conocíamos, Sagram, y luego solo una palabra repetida una y otra vez. Mío, un frío glacial, como el aliento del invierno, se apoderó de la habitación, apagando la vela y sumiéndonos en una oscuridad casi total. El aire se volvió pesado, opresivo, y un olor a tierra mojada y decadencia llenó nuestras fosas nasales. Sentí una presencia en el rincón más oscuro, una entidad hecha de pura malicia que nos observaba. Ya no era un juego. Habíamos abierto una puerta que no sabíamos cómo cerrar. De repente, una sombra densa y amorfa se desprendió de la esquina, abalanzándose sobre Leo con una velocidad imposible. El grito de mi hermano fue un sonido desgarrador, un lamento de terror puro que se cortó abruptamente. Cuando volví a encender la luz de mi teléfono, lo vi sentado en el suelo, completamente inmóvil. Su rostro estaba pálido, pero lo peor eran sus ojos. Estaban abiertos, fijos en la nada, completamente blancos, como dos orbes de mármol sin vida. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Mi hermano se había ido y algo horrible había ocupado su lugar. Desesperado y consumido por la culpa, busqué una solución en viejos libros de ocultismo. Encontré un ritual de exorcismo, una última y peligrosa esperanza. Una noche de luna nueva, llevé a Leo, o lo que quedaba de él, a un claro en lo profundo del bosque. Dibujé los símbolos en la tierra, encendí las velas negras y comencé a recitar las antiguas palabras en latín. Pero cometí un error. Mi voz temblaba, mi fe vacilaba. La entidad dentro de Leo se rió, una carcajada gutural
que no pertenecía a la garganta de un niño. El viento se levantó, apagando las velas, y la oscuridad nos envolvió de nuevo. El ritual no solo había fallado, sino que sentí cómo el poder del demonio se anclaba aún más fuerte, fortalecido por mi torpe intento. Ahora vivo en un infierno personal. Leo sigue aquí, pero no es él. Su cuerpo es una prisión para la criatura que invitamos a entrar aquella noche. A veces, en la oscuridad, me susurra con una voz que no es la suya, recordándome mi fracaso. La culpa es un peso que me aplasta, un tormento constante que me recuerda que fui yo quien lo condenó. Cada día es una penitencia y cada noche veo sus ojos blancos en mis pesadillas. No sé qué es peor, haber perdido a mi hermano o saber que fui yo quien le abrió la puerta al mal. Esta es la trágica historia de Ismael, el guardián eterno del panteón de la soledad. Lo que estás a punto de ver no es una obra de ficción, sino una dramatización de los aterradores sucesos que tuvieron lugar en este camposanto, según testimonios de quienes se atrevieron a desafiar a los muertos. Los nombres y algunos detalles han sido modificados para proteger la identidad de los involucrados. Pero la escalofriante esencia de la historia permanece intacta. La noche era fría y el silencio del cementerio solo era interrumpido por el susurro del viento entre las lápidas. Un grupo de jóvenes, buscando una emoción prohibida, se reunieron alrededor de una tabla ouija. La luz de una linterna iluminaba sus rostros nerviosos mientras colocaban sus dedos sobre el puntero. ¿Hay alguien aquí?, preguntó una voz temblorosa. Lentamente, la planchette comenzó a deslizarse por el tablero, deteniéndose en cada letra con una pausa inquietante. I-S-M-A-E-L. El nombre se formó en la oscuridad y con él una presencia helada pareció envolverlos. Hace más de un siglo, Ismael era el fiel guardián de este mismo panteón. Era un hombre solitario, cuya única compañía eran los difuntos a los que cuidaba con devoción. Cada día recorría los senderos de piedra, limpiando las lápidas cubiertas de musgo y asegurándose de que cada tumba fuera un santuario de paz. Para él, el cementerio no era un lugar de muerte, sino un jardín de recuerdos, un último hogar que merecía respeto y protección. Su vida transcurría en una rutina tranquila, velando por el descanso eterno de aquellos que ya no podían defenderse. Pero la paz del cementerio fue brutalmente interrumpida una noche sin luna. Ismael, mientras hacía su ronda habitual, escuchó ruidos provenientes de la sección más antigua del camposanto. Al acercarse con cautela, descubrió a un grupo de profanadores de tumbas desenterrando un ataúd, buscando joyas y objetos de valor. Lleno de ira y sintiendo que su deber era proteger a los muertos, se enfrentó a ellos sin dudarlo. La confrontación fue violenta y desigual. En medio de la lucha, los profanadores lo apuñalaron sin piedad, dejándolo desangrarse sobre la tierra
sagrada que tanto amaba. Pero su acto no terminó ahí. Mediante un oscuro y blasfemo ritual, ataron su alma al cementerio, condenándolo a protegerlo incluso después de la muerte. De vuelta en el presente, la atmósfera alrededor de la sesión de Ouija se tornó pesada y opresiva. Una figura alta y oscura, una entidad sombría, comenzó a materializarse entre las tumbas, sus contornos distorsionados por la niebla. No tenía rostro, solo una presencia abrumadora de tristeza y furia. Sobre el tablero, el puntero se movía con una velocidad frenética, deletreando un mensaje desesperado y lleno de urgencia. B-A-I-A-N-S-E. Era una advertencia, un grito silencioso del guardián eterno para que no corrieran su misma suerte, para que abandonaran su sagrado dominio. Aterrorizados, los jóvenes rompieron el círculo y corrieron despavoridos, sin atreverse a mirar atrás. El eco de sus gritos se perdió en la noche mientras huían del cementerio. La cámara permanece fija en la entidad sombría. La figura observa cómo se alejan, su silueta temblando, con una mezcla de deber cumplido y una profunda soledad. Lentamente se disuelve en la densa niebla, volviendo a su vigilia eterna, condenado a ser el protector silencioso, el guardián atrapado entre dos mundos. La historia de Ismael es un recordatorio sombrío de que hay lugares que no deben ser perturbados y almas que nunca encuentran el descanso. Se dice que, en las noches más oscuras, aún se puede sentir su presencia vigilante en el panteón de la soledad, un espectro atrapado por su propio sentido del deber. Si alguna vez visitas este lugar, recuerda mostrar respeto, pues el guardián eterno siempre está observando.